Bueno, entonces habíamos visto dentro de las fases y los procesos que se tiene que hacer dentro de la administración que teníamos una serie de actitudes que se tenían que hacer, cosas en las cuales se tenían que estar pendientes en cualquier organización, empresa, proyecto que estuviéramos llevando a cabo la administración. Entonces, el primer proceso que vimos era la parte de planeación. Ese proceso de planeación se complementa ahora con esta otra fase que se conoce como organización. Entonces, veamos de qué se trata. Entonces, vamos a ver qué es el concepto de organización. ¿Cuál es el proceso de organizar? ¿De qué se trata la estructura organizacional? ¿Cómo se manejan esta parte de los organigramas? ¿Qué tipos de organigramas existen? ¿Qué es la organización formal y qué también es la organización informal? Y en la última parte hablaremos acerca de la actividad que vamos a desarrollar con respecto a esto y de las actividades que hemos desarrollado en las otras partes que hemos visto hasta ahora de la asignatura. Entonces vamos a empezar primero con la parte del concepto de organización. Entonces, hablábamos de que habían unas funciones fundamentales de la parte de la administración y que después de la planeación la segunda que íbamos a conocer era la parte de la organización. Entonces, esa organización está dentro de esas funciones y esas funciones son las siguientes. Entonces está la parte de la planeación, que es una de las más importantes. Esa planeación engrana con esta parte de organización y juntas conforman o se complementan con las otras dos, que son dirección y control, que las vamos a ver posteriormente. Entonces planeación es la que terminamos de ver, las que estuvimos viendo en estas clases anteriores, y organización es la que vamos a empezar a ver en esta clase. Entonces, esa organización se puede entender desde dos puntos de vista. Algunos lo entienden como el proceso de organizar. Entonces, ¿qué implica todo ese proceso para que las personas funcionen, para que los recursos se administren de la mejor forma, para que el espacio se utilice de una forma adecuada? Entonces, todo eso se llama el proceso de organizar, hacer que toda la empresa, que el proyecto, que la organización en la cual estamos complementando este proceso de administración y de organización funcione de una forma adecuada, de una forma funcional. Entonces, la segunda forma es que se puede ver como estructura. Entonces, la organización como una estructura. ¿Cómo va esa línea de mando dentro de la organización? ¿Cómo se delimitan las funciones? ¿Qué funciones tiene que cumplir cada una de las personas que la conforman? ¿A qué persona tiene que reportar su trabajo o de quién depende directamente? Y asimismo, ¿qué personas dependen de él y a quién tiene que pedirle cuentas del trabajo que está realizando? Entonces, esa es la segunda forma en la que se puede entender la organización. Vamos a ver los dos conceptos, tanto el uno, el proceso de organizar, como el segundo, que es la organización como estructura. Entonces, ¿de qué se trata el proceso de organizar? Entonces, como ya les había comentado, se trata de asignar los recursos de la empresa. Esos recursos, como ya habíamos dicho en otras clases, pueden ser de diferentes tipos. O sea, muchos entienden por recursos la parte económica y no. También entra la parte humana, todas las personas que están conformando la empresa, la organización, la parte técnica, todo lo que tenemos a nuestra disposición, sea maquinaria, sea equipos, sea software, todo eso entra allí, y también otro tipo de recursos como pueden ser los bienes inmuebles, como pueden ser los activos, incluso los pasivos, los créditos, todo eso entra a esta parte del proceso de organizar. ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Quiénes son las personas responsables de esos recursos? Porque eso es muy importante. Cuando a veces hay un activo, como digamos en la figura se ve las sillas, por ejemplo, que conforman la oficina, y entonces no se tiene un responsable de eso, entonces se pierden las cosas y nadie responde. Entonces es importante que en esos recursos se asignen responsables, personas encargadas de ver que las cosas perduren en la organización, que tengan un buen trato, que tengan una buena distribución. Entonces, todo eso hace parte de ese proceso de organizar. Veámoslo más en detalle de qué se trata.
Bueno, aquí les cito una frase de un autor que trabaja en toda esta parte de la organización dentro de las empresas y dice: la división lógica, óptima y ordenada de los trabajos y responsabilidades para alcanzar los pronósticos definidos por la planeación. Entonces, en esta frase que acabamos de ver, se hace evidente cómo la planeación entra a engranar con la parte de la organización. En la planeación nosotros designamos una serie de pasos y de cosas en las cuales la organización iba a avanzar, nuestra empresa, nuestro proyecto, qué era lo que queríamos alcanzar. Y entonces eso es necesario que se realice esa división lógica y ordenada de los recursos, del trabajo, de las responsabilidades para poder lograrla. Si no se tiene una organización dentro de toda esa palabra que implica, no se pueden alcanzar las cosas. Entonces ahí va la parte que se conoce como orden. Cuando ustedes le dicen ordenen su sitio de trabajo, ordene, de pronto a muchos todavía los molesta la mamá diciendo ordene la habitación, es porque el orden permite que las cosas fluyan. Cuando se mantiene un orden, las cosas tienen un responsable, tienen un lugar, tienen un tiempo y permiten que todo se desarrolle dentro de un tiempo presupuestado, se alcancen los objetivos que se han planteado. Entonces, de eso se trata esta parte. Es importante esta frase porque, como les digo, la planeación no tiene futuro si no está compuesta o si no engrana con una buena organización. Si no hay una buena división lógica de los recursos, es muy difícil que alcancemos la planeación, es muy difícil que los proyectos alcancen un buen término, que las organizaciones y las empresas logren sus objetivos que se han planteado a largo plazo. Entonces es necesario esta parte del orden. Algunos piensan que no es tan fundamental, pero no es así. En verdad, el orden es muy importante dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a ver ese proceso de ordenar. ¿Cómo es el proceso como tal? Entonces, tiene una historia, como toda la parte de la administración. El hombre siempre ha tenido o tiene una tendencia a mantener un orden. Es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, tan antiguo como la humanidad. Entonces, desde que las personas se empezaron a organizar en clanes, se empezaron a organizar en grupos para poder ir a cazar, entonces empezó a generalizar ese proceso de organizar los recursos, de organizar las cosas. Entonces es recursos económicos, materiales, de personas, de tiempo, todo eso implica la parte de organizar. ¿Por qué es necesario tener una estructura definida de funciones? Bueno, porque si las personas conocen cuáles son esas funciones que tienen que desempeñar, es más fácil que ellos, primero, las desarrollen y segundo, puedan rendir ¿qué se puede decir? Un informe de lo que han logrado hacer y de lo que no. Entonces, si alguien no conoce cuáles son sus funciones, difícilmente se le puede exigir que las haga, o se les puede pedir que rinden cuentas de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Entonces es importante que se tenga una estructura definida. Por el otra parte, si usted tiene funciones en el aire que nadie tiene responsables, lo más común es que las personas tienden a zafarse. Entonces eso tiene que hacerlo esa persona y entonces esa persona dice no, eso yo tampoco tengo que hacerlo. Entonces funciones quedan en el aire y nadie las hace y la organización se empieza a estancar por esas cosas que nadie tiene un responsable. Entonces es muy importante que esa estructura esté bien definida. ¿Qué funciones le corresponden a cada persona y que cada función tenga un responsable para que las cosas fluyan? Otro problema que a veces se tiene en las organizaciones es cuando una función tiene dos responsables, sobre todo si esas personas no logran trabajar en equipo. Cuando es un trabajo en equipo, es hasta mejor que las cosas se realicen por dos personas, pero cuando es dos personas que entran en choque, por ejemplo, dos personas que quieren apoderarse de un recurso económico para hacer sus propios proyectos, sus propias cosas, entonces las cosas empiezan también a fallar. Entonces es muy importante que esas funciones estén bien definidas, los recursos estén bien distribuidos. Las personas equipadas en equipos logran cosas mejores que solas, eso siempre lo hemos visto. O sea, cuando se trabaja en equipo, que no es lo mismo que trabajar en grupo, a veces en la universidad tratamos de
asimilar que lo uno es igual a lo otro y no. Trabajar en grupo entonces es lo que muchas veces se hace, que dicen tú haces tal cosa o yo hago tal cosa y luego unimos las cosas, y eso es trabajar en grupo pero no en equipo. Un equipo trabaja en conjunto para lograr un objetivo, para que todos desarrollen y alcancen. Entonces, cuando usted en la universidad, por ejemplo, desarrolla un trabajo en equipo, todos deberían aprender, todos deberían conocer cómo se desarrollaron cada una de las partes de ese trabajo, y no que uno solamente conozca cómo se hizo una parte y la entregue, y que el otro entregue la otra parte y el otro no tenga ni idea qué hizo la otra persona. Entonces eso es la diferencia entre un trabajo en grupo o un trabajo en equipo. Entonces el trabajo en equipo es cuando todos avanzan, todos aprenden, todos logran el objetivo juntos al mismo tiempo. Y cuando se trabaja de esa forma, pues las cosas fluyen mucho mejor. Todas las personas están contribuyendo a alcanzar ese objetivo. Todas las personas contribuyen, todas las personas aprenden y todas las personas progresan. Entonces las cosas se hacen de una forma más eficiente, de una forma más eficaz y de una forma más efectiva. Entonces es mucho mejor cuando las cosas se organizan y se trabaja en equipo. Bueno, entonces aquí hay otra frase que dice, para que un puesto de trabajo exista dentro de una organización o dentro de una empresa, se debe tener objetivos bien definidos. Entonces ahí vemos la otra parte de que la organización no puede existir si no hay una planeación anterior. Una área clara de autoridad. Entonces esa escala de mando que yo les decía que la vamos a ver más adelante en la segunda parte, que se refiere a cómo es la organización, la estructura como tal. Entonces ahí está el área clara de autoridad y un concepto específico de obligaciones y entendimiento entre las relaciones de posición. Lo que decíamos, que hayan funciones con responsables, personas que se sientan que eso es suyo, que esa función le pertenece y que si se lleva a cabo de la forma correcta va a ser por su trabajo. De igual forma que si algo no funciona, sino que falla, también será su obligación, su responsabilidad. Entendimiento de las relaciones de posición, que tenga claramente cualquier persona en la organización o en la empresa de quién depende. Esa dependencia se refiere a esa estructura jerárquica. ¿Quién es mi jefe o a quién yo tengo que darle cuentas de mi trabajo? ¿A quién tengo que reportarle las cosas que estoy haciendo? ¿O a quién tengo que entregar ese trabajo que estoy haciendo? A veces hay algunas empresas que trabajan en cadena. El trabajo de una persona es el insumo para que otra trabaje. Entender que esa otra persona depende su trabajo del que yo estoy haciendo también es muy importante dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para que todo se coordine, para que todo funcione como ese relojito que muchas veces nos muestran que cada engrane encaja uno con el otro y todo anda perfectamente. Entonces ese es el objetivo. Las organizaciones hay que tenerlas en cuenta, que les cuesta un poco que esos engranajes encajen para que todo ande así de esa forma cordial que nosotros quisiéramos, pero siempre hay que tener esa visión, o sea, tratar de llegar a esa parte en que todo funciona, en que todo es coordinado, que todo el mundo entienda sus funciones y las relaciones y las autoridades que hay unos con otros. Entonces, ¿cuál es el proceso? Estamos hablando de que es un proceso de organización, entonces, pero no hemos dicho cuál es ese proceso, cuáles son esas actividades que encajan en ese proceso. Entonces tenemos las siguientes actividades. La primera es la descripción del trabajo. Entonces es importante que en la organización se describa cada uno de los puestos de trabajo para que se especifiquen las funciones que le pertenecen a cada uno. Luego viene la parte de la división del trabajo. Entonces, ahora sí, yo ya tengo descrito cuál va a ser el trabajo, cuáles son esos puestos, y entonces ahora sí yo asigno personas o asigno recursos humanos para cada uno de esos puestos de trabajo que ya tengo bien descritos. Luego va la parte de la agregación del trabajo. Entonces, hay que entender que el trabajo, si bien a usted le da una función,
tiene unas ciertas funciones adicionales como la parte de coordinar el trabajo unos con otros, el monitoreo, la reorganización. Entonces todo eso hace parte de ese proceso de la organización. Describo el trabajo, hago la división, hago la agregación del trabajo, la coordinación, hago un monitoreo. Ya una vez el trabajo empieza, todo el mundo empieza a cumplir sus funciones, es importante que esa cadena de mando monitoree a las personas a las cuales están bajo su mando. Entonces, si bien cada persona es responsable de sus funciones, necesita que alguien esté allí para apoyar. Entiéndase el monitoreo como no el regaño de estar pendiente, vea, usted no está haciendo las cosas, sino como un acompañamiento, un apoyo. Vea, usted no logró con estas funciones, ¿qué pasa? ¿Le está haciendo falta capacitación? ¿O no le está llegando a tiempo el trabajo de la otra persona que usted necesita como insumo? ¿O le hace falta un mejor equipo? Entonces es esa parte el monitoreo. Revisar por qué las cosas no funcionan y tratar de solucionarlas. No de juzgar o de llegarle a las personas y decirle, vea, usted no está haciendo las cosas, sino ver por qué no se están dando, hacer una revisión con esa otra persona y solucionarlo para que las cosas vayan fluyendo. Reorganización. Hay muchas veces que distribuimos el trabajo de una forma, pero después nos damos cuenta que las cosas no funcionan. Entonces es importante en ese monitoreo también detectar esas cosas que no están bien ordenadas y, ¿por qué no replantearlas? Volver a replantear ese orden para que se trate de alcanzar ese estado ideal donde todo funciona coordinadamente. Entonces, ese es a lo que se refiere toda esta parte del proceso de organizar. ¿Cuál es la otra implicación que tiene la organización? Aparte de este proceso que ya hemos descrito, también está la parte de como estructura. Entonces es la que vamos a ver a continuación. Dice, el fracaso de un proceso de este tipo se puede presentar en cualquier momento. No es fácil formular el primer intento un proceso que satisfaga las necesidades de la organización, pero con la experiencia y la paciencia se puede llegar a establecer un proceso dinámico, flexible y eficiente. Entonces hay que entender que todo este proceso de la administración es un constante aprendizaje. No se puede entender que si las cosas funcionaron hoy bien, van a seguir así eternamente. Entonces hay que seguir reorganizando, hay que seguir replanteando. Por eso dice que es un proceso dinámico, algo en lo que se trate de evolucionar cada vez que sea mejor. Si las cosas funcionan, siempre hay posibilidad de mejora. Entonces tratar de mejorar las cosas. Flexible, porque resulta que las cosas no siempre serán igual, no siempre contaremos con las mismas personas en las empresas, hay veces que las personas se van por una y otra circunstancia, entonces tenemos que ser flexibles de que las cosas puedan llegar a cambiar. Y eficiente, lo que decíamos, que si las cosas se distribuyen de la mejor manera, si todos trabajan de una forma coordinada en equipo, las cosas se van a dar en el tiempo en el que se tienen que dar, se van a fluir en cuanto a que las cosas funcionen bien y estén en el momento en el que se las requiera. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces la gente se frustra porque hace un intento de administrar alguna empresa o de algún proyecto, alguna iniciativa, y a la primera no le funciona, entonces dice, no, es que yo no sirvo para esto. No, hay que entender que no es fácil hacer estas cosas y que se necesita de algo de experiencia, algo de paciencia, de tratar de coordinar todo y de que todo funcione como se debe para que se dé y se alcancen los objetivos de la organización. Pero no es bueno tirar la toalla a la primera, porque esto es algo de paciencia. Hay que tener en cuenta que poco a poco se van construyendo las cosas. Entonces veamos esa otra parte como estructura organizacional. Se entiende una estructura organizacional como la columna vertebral de una organización, una empresa, un proyecto, un grupo de personas, donde lo que se trata es de posicionar las partes de las compañías. Entonces yo tengo un grupo de trabajo, yo tengo unos recursos humanos, ya esta parte de la estructura organizacional ya va más enfocado a esa parte de los recursos humanos. Entonces yo tengo esas personas que conforman la organización o la empresa, y entonces yo tengo que darles un orden. Tengo que decirles quién es la persona que está a cargo de tal función
y qué persona depende de él o a quién persona tiene que reportarse. Entonces de eso se trata la estructura organizacional. ¿Cuál es la forma más utilizada para esta parte de la estructura organizacional? Pues lo más común que usted encuentra en la mayoría de las organizaciones es lo que se conoce como un organigrama. Entonces, algunos piensan que el organigrama es ese dibujito que a veces tienen las empresas, pero resulta que es mucho más que eso. El organigrama es esa estructura en la cual la persona le queda claro en qué posición está dentro de la empresa y cuáles son, en su caso, su función o el trabajo a desempeñar. Entonces, hay tres tipos muy bien definidos de organigrama que usted puede encontrar. El más común es el organigrama por función. Ahí se expresa a través de un diagrama cómo se estructura la compañía, quién es la persona más al mando, se coloca en la parte superior y de ahí para abajo se va armando una estructura a través de líneas que dice quién es la línea de mando, quién es la persona que está a cargo de esa persona que está en la parte superior. Lo más común es que se haga por departamentos. La mayoría de las empresas tienen una estructura por departamentos y es ahí donde se ubican los departamentos en los organigramas. Lo importante es que todas las personas de la organización estén incluidas en ese organigrama para que todos entiendan cuál es su posición. Y la forma más lógica y básica es a través, como les decía, de departamentos, aunque existen otro tipo de organigramas por función donde no hay departamentos sino una persona delegada que cumple esa función. Entonces no se hace por departamentos sino por cargos. Aquí tengo un ejemplo. Esta imagen es tomada de precisamente la Universidad de Nariño, donde se presenta un organigrama de una de sus oficinas, que en este caso es Servicios Generales y Mantenimiento. Entonces, mire aquí lo que hay que entender en este ejemplo es que los organigramas por función se dibujan a través de bloques, de rectángulos en los cuales se va colocando el nombre del departamento, como les digo en otros casos, el nombre del cargo. Entonces, si ven en este ejemplo, en la parte superior encontramos el cuadro que dice Servicios Generales y Mantenimiento. Ese es el departamento genérico al cual pertenecen las siguientes áreas. Entonces dice que tiene un área de vigilancia, un área de mantenimiento de infraestructura, un área de transporte y un área de servicio y consejería. Entonces, mire, el alto mando está en la parte superior. De esa línea que es continua, se dividen esos 4 áreas que dependen de esa dependencia, de ese departamento que es Servicios Generales y Mantenimiento. Entonces, si es una persona, un funcionario que está dentro del área de transporte y mira este organigrama, a él le queda perfectamente claro que su jefe inmediato es el que se encuentra en Servicios Generales y Mantenimiento y que la persona que depende de él son los conductores que están en la parte de abajo. Entonces, esa es la forma en la que se entienden los organigramas. Entonces, mire que a través de una imagen, porque esto no es un dibujo demasiado extenso, está incluida todo un departamento de la universidad donde trabajan toda una serie de personas y cualquiera puede entender quién es su jefe inmediato y quién es la persona de la cual depende. Si usted mira, hay unas líneas punteadas que se encuentran en las partes de al lado de este organigrama. Esas líneas punteadas son lo que se conocen como asistentes, como se me va la palabra exacta. Hay unos que los conocen como, bueno, lo importante es que esas funciones que están delimitadas en estos cuadros que se colocan a través de áreas punteadas no depende directamente, en este caso, de Servicios Generales y Mantenimiento, pero sí prestan funciones de apoyo. Pueden estar incluidos en otros organigramas de otros departamentos,
pero están relacionados con ese y por eso está esa línea punteada. Entonces estas entidades, por ejemplo aquí dice servicios públicos, no dependen completamente de servicios generales y mantenimiento, pero sí ofrecen un servicio de apoyo. Entonces, por ejemplo, Sedenar no tiene nada que ver con la Universidad de Nariño, pero si se llega a presentar una falla de energía eléctrica, ellos ofrecerán el servicio de apoyo para restablecer esa línea. Entonces, a eso se refieren esas líneas punteadas. Son departamentos, cargos o incluso en este caso de los servicios públicos, empresas que prestan apoyo a la entidad que estamos representando en el organigrama, pero que no pertenecen por completo al mismo. Entonces eso es lo que hay que tener en claro de pronto con los organigramas. A veces la gente no le queda muy en claro cuando ven esas líneas punteadas de qué se trata. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Por favor no se olviden, si tienen alguna duda pueden abrir el micrófono o me pueden escribir en el chat. Bueno, entonces este organigrama por función es el organigrama más utilizado, como les digo, en toda esta parte de la estructura que se presenta en las mayorías de las empresas. Eso no significa que no existan otros dos tipos. Hay otro tipo de organigrama que es por producto. Entonces, cuando una compañía tiene ciertas líneas muy claras de productos, familias de productos o incluso distribuciones geográficas o clientes importantes, hace una distribución del organigrama ya no por funciones, sino por esos productos. Entonces veamos un ejemplo de este. Este ejemplo es de un grupo de ingeniería construcción. Entonces ellos tienen unas líneas de productos, en este caso, si ustedes pueden observar a la parte izquierda se encuentra ingeniería y construcción, en el centro está infraestructura, al lado derecho ya un poco más acá está bien inmueble y en la última parte está servicios técnicos. Entonces mire, esta empresa tiene una familia de productos que le ofrece a los clientes y monta su organigrama basado en esos productos. Entonces, de acuerdo a eso, una persona que trabaja, por ejemplo, en ingeniería y construcción, sabe que pertenece a ese grupo de trabajo de esos productos bien claros. Entonces, esto se utiliza cuando es una empresa que tiene, por lógica, diferentes líneas de productos y diferentes productos que le ofrece a los clientes. Entonces, se los distribuye de esta forma. Alguien que trabaja en infraestructura solamente trabaja en esa línea y no entra a trabajar con los de servicios técnicos. Entonces hay una división bien clara de el trabajo por producto. Entonces algunas empresas optan por este tipo de organigrama porque está más acorde a su trabajo, a la forma en la cual tienen distribuida su empresa. Entonces mire que aquí queda claro que el organigrama no solo es ese dibujo que se coloca en las oficinas, sino que es cómo se está dando esa estructura, esa columna vertebral, como dice, a toda la organización. Entonces no es solamente para el dibujo o para la foto, como dicen algunos, sino que toda la empresa funciona de acuerdo a ese organigrama, esa estructura, esa columna vertebral que se está estableciendo. Otro tipo de organigrama es el organigrama matricial. Este no es muy común, pero eso no significa que no se lo utilice. Este organigrama matricial viene del concepto matemático de una matriz donde hay filas y columnas. En este caso se distribuyen departamentos y proyectos dentro de una matriz. Entonces veamos el ejemplo. Hay obviamente una cabeza bien clara porque siempre tiene que haber un jefe. Mire que incluso en el de función y en el de por producto también siempre hay un jefe primordial, es el que va siempre en la parte superior. Luego ya viene la estructura como matriz que decíamos, donde hay filas y hay columnas. En las filas se colocan los proyectos. Entonces, si la empresa maneja 3 tipos de proyectos, tendrá 3 filas, como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Si de pronto la empresa maneja 5 proyectos, entonces habrá 5 filas. Luego se distribuyen las columnas.
las personas que conforman ese proyecto. Entonces, mira, aquí está la parte, todas las personas que tienen que ver con la producción van en esta columna. Y entonces cada persona se distribuye. Si es una persona que trabaja en producción dentro del proyecto A, entonces va a estar en este cuadro. Entonces, en el cuadro de cruce entre cualquier fila y cualquier columna, usted encontrará la persona o un grupo de personas que están trabajando en ese proyecto al cual corresponde la fila y que pertenecen a esa función que está delegada en la columna. Por ejemplo, en este caso es marketing. Entonces, aquí está el grupo de personas que se encarga del marketing dentro del proyecto B de la organización. Entonces, este es un organigrama también utilizado de la parte matricial, donde se cruzan funciones con proyectos. Es como un híbrido entre los dos anteriores, productos y función. ¿Hasta ahí les queda claro esa parte de los organigramas? Si tienen alguna duda, por favor pueden abrir el micrófono o me lo escriben ahí en el chat de la videollamada. ¿Tienen todo claro hasta ahí, muchachos? Por favor, confírmenme si todo les está quedando claro hasta el momento. Sí, profe. Bueno, entonces continuemos con esta parte. Entonces, como les decía, hay tres tipos de organigramas, se pueden establecer por función, por producto o de forma matricial. Los de función dice claramente las funciones que cumplen departamentos o cargos y de quién dependen, se establece la línea de mando que se conoce, quién es su jefe y qué personas están bajo su cargo. Por producto, entonces se distribuye a toda la empresa por líneas de productos o por proyectos, también se puede hacer, o sea, aquí en producto puede ser también a través de proyectos. Y el matricial, que es como una combinación entre ambos, donde las filas representan los proyectos y las columnas las diferentes funciones. Así son esos tipos de organigramas. Bueno, aquí está la actividad que estaba planteada para el día de hoy de este tema de la organización. Entonces está en el primer punto que usted defina a través de sus propias palabras qué es la organización, qué entiende usted por organización. Lo que hay que aclarar aquí es que se busca que usted mismo se construya su propia definición de acuerdo a lo que entiende, para que todos veamos si estamos de acuerdo con esa parte de qué es la definición de la organización. Segundo, ¿qué es el origen de la organización? ¿Cómo usted lo definiría ese origen? Se establecen orígenes desde el principio de la humanidad, algunos autores dicen que va desde esa parte, otros lo colocan más acá desde que empezaron las escuelas de la administración. ¿Usted cómo lo definiría? Para usted, ¿cuál sería exactamente el origen de esa organización? ¿Dónde lo ubicaría? El tercero es el proceso de la organización. Entonces se trata de construir a través de una infografía cuál es ese proceso. Recuerde que lo hablamos en la primera parte. Entonces empieza con la designación del trabajo, después se hace la distribución, bueno, toda esa parte. ¿Cómo usted lo establecería a través de una infografía? Recuerden que la infografía es que a través de un gráfico con el mínimo de texto posible se trate de representar la idea. La estructura organizacional, pues tratemos de crear un mapa de cómo es una estructura organizacional, qué la compone. Y por último es que ustedes basados como grupo traten de construir un organigrama. Puede ser de cualquiera de las formas, puede ser a través de función, puede ser a través de proyecto o producto o puede ser de forma matricial. Entonces, de acuerdo a ustedes, distribúyanlo o créenlo de acuerdo a cualquiera de esos tipos de organigrama.
Aquí en esta parte de la actividad, entonces entra la otra parte que yo quería decirles, que era precisamente la reunión en la que estaba, y es que ha salido a través del Consejo Académico un acuerdo que dice que a partir del día de hoy se reactiva el proceso de evaluación. Entonces, esa reactivación del proceso de evaluación, a pesar de que se dijo que es a partir del día de hoy, pues no se hace de una forma arbitraria. Entonces, yo quiero que lleguemos a un consenso con ustedes, con los estudiantes. Entonces, antes de pasar a esa parte, quisiera pedirles, por favor, que me digan si tienen alguna duda. Aquí precisamente surge una, dice, si cada proyecto me entrega un producto, ¿no podía confundirse entre los dos últimos organigramas? Cada proyecto me entrega un producto. No. ¿Sabes por qué? ¿En qué se diferencian los dos últimos organigramas? A ver, me voy a regresar aquí para contestarle al compañero. Resulta que el organigrama por producto, si tú lo miras aquí, dice línea de productos, por ejemplo, ingeniería y construcción, y entonces entran a ubicarse cada uno de los productos que corresponden. Dice G&M, Stracon, Vías, y bueno, aquí no está muy clara la imagen. Entonces, cada producto se ubica en esa línea de productos, ¿sí? Si lo miras. Ahora sí vamos al matricial. El matricial hace un cruce entre proyecto y función. Entonces, aquí se designan funciones. Por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de la producción? ¿Quiénes son los encargados de la financiación del dinero? ¿Quiénes son encargados del marketing, de las ventas? Entonces, aquí se hace un cruce entre funciones y proyectos. En cambio, en el organigrama por productos solo vas a encontrar productos y familias de productos. Aquí no encuentras funciones. Esa es la diferencia primordial entre los dos. ¿Sí te queda claro la duda? Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda para ya terminar esta parte y ya entrar a lo otro de la evaluación? Bueno, entonces si no tienen más dudas con respecto a este tema, entonces les voy a cambiar la pantalla, les voy a compartir el acuerdo para que lo podamos revisar entre todos y llegar a un consenso. Por favor me confirman si están viendo, es un documento de PDF, dice acuerdo número 020. Sí, profe, sí se mira. ¿Sí se mira? Bueno, entonces este es el acuerdo que el Consejo Académico sacó al respecto de cómo se hará el proceso de evaluación en este periodo académico, pues que se vio enfrentado con todo esto de la contingencia de la pandemia. Entonces, yo aquí resalté algunas partes, no vamos a entrar en detalles de los considerando porque todos lo conocemos, ha sido por todo este proceso de la pandemia, que el gobierno ha sacado pues una serie de restricciones y que la universidad las ha acatado, y nos vamos a ir directamente a la parte del acuerdo. Igual yo este acuerdo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, cualquiera lo puede leer y lo puede revisar más en detalle. Entonces, yo resalté las partes más importantes para tener en claro. Este acuerdo dice que adopta medidas excepcionales, o sea que solo serán aplicadas para este periodo A del 2020 para los programas de pregrado en los procesos evaluativos. Entonces hemos continuado con la educación ya no presencial, sino una adaptación a la virtualidad a través de todas estas herramientas, pero es necesario que se nos aclare cómo se va a hacer la evaluación, porque eso es algo en lo que la universidad no se había pronunciado hasta este momento.
Dice en el artículo segundo que se continuará con capacitación tanto a docentes y a estudiantes sobre esos métodos alternativos de evaluación. Entonces, por ejemplo, el COES tiene un servicio de 7 de la mañana a 7 de la noche en días hábiles, de si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, ellos le dan un soporte. Entonces, a eso se refiere con la capacitación. También dice que tienen una serie de videoconferencias, de cursos que usted puede inscribirse para aprender a utilizar la plataforma. A nosotros, a los docentes, también nos han hecho una serie de capacitaciones, las cuales continúan para aclararnos cómo utilizar todas estas herramientas que tenemos para hacer estos procesos. El segundo punto, que es el más importante, dice que debe haber una concertación tanto en docentes como estudiantes de las estrategias de evaluación. Entonces ya habíamos hablado de esto en otra clase anterior y habíamos dicho que podíamos utilizar, por ejemplo, los cuestionarios del COES. Hicimos una prueba con una clase de planeación, hicimos un cuestionario en el COES, 17 personas lo contestaron, algunos en la clase me dijeron, bueno, no me gustaron las preguntas abiertas, a mí también no me gustaron, entonces para futuros cuestionarios pues no las utilizaremos. Entonces esa es la idea de concertar las estrategias de evaluación. Luego dice más abajo que la evaluación debe prevalecer el aprendizaje autónomo. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que si bien en la presencialidad esta clase del día de hoy sería de 4 horas, aquí nos estamos tomando 40 minutos, máximo 1 hora para explicar el tema y se les deja a ustedes unos documentos un poco más extensos para que ustedes puedan consultar. También se está la parte de que si ustedes tienen alguna duda en el desarrollo de las actividades, pues me pueden preguntar y yo les puedo complementar. Pero entonces ese aprendizaje autónomo, si bien es importante dentro de nuestra vida como profesionales, como personas, también se le da un seguimiento. Entonces nosotros le damos una directriz como docentes y ustedes hacen un aprendizaje, un trabajo. Sí es un trabajo extra, no vamos a decir mentiras, a todos nos ha costado un trabajo extra adaptarnos a esta forma de aprendizaje. Entonces dice que debe prevalecer ese aprendizaje autónomo, un proceso formativo, que todos adquiramos habilidades, destrezas y competencias y que haya una flexibilidad en la forma en la que se evalúa dentro de estas circunstancias excepcionales. Dice implementar estrategias diferentes a las tradicionales. Obviamente pues nosotros no vamos a poder hacer la típica evaluación con la hojita sentados allá en el salón como estábamos enseñados, sino que nos toca como sea por fuerza mayor adaptarnos a otro tipo de estrategias. Replantear de manera concertada entre docentes y estudiantes cómo serán esos mecanismos de evaluación. Entonces eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero que tratemos de concertar con ustedes cómo vamos a hacer esa evaluación. Concertar la programación, o sea, cuándo se van a desarrollar, mecanismos, estrategias, porcentajes y periodos de retroalimentación en cada una de las asignaturas. Planificar los procesos evaluativos de tipo asíncrono, entiéndase por asíncrono lo que estamos haciendo ahorita con esta videollamada, en la cual pueden estar ustedes y pueden estar con el docente al mismo tiempo, y también sin conectividad. Entonces para esas personas que no se pueden conectar en línea, entonces hay que hacer también un proceso evaluativo en paralelo de una forma distinta. Bueno, eso por esta parte. ¿Qué más dice este acuerdo? Entonces aquí abajito, esto de todas maneras ya nos lo habían dicho en otras oportunidades, pero aquí viene lo nuevo en el acuerdo. Dice, para los estudiantes que han tenido un acceso regular, entiéndase por acceso regular no significa que han asistido a todas las clases, sino que por lo menos han podido estar al pendiente de la asignatura. Los procesos de evaluación se pueden iniciar a partir del día de hoy, 8 de junio. Para los estudiantes que tengan dificultad de acceso, la evaluación iniciará cuando se culmine el proceso de nivelación, que es un proceso que se dará después, y se pueden llevar a cabo simultáneo o después una vez exista un consenso. Y para los que nunca tuvieron conectividad ni acceso, entonces se puede hacer después de la nivelación. Eso es lo que dice en esta parte. Luego viene acá más abajo otra parte que era lo que estaba en discusión en la reunión en la que yo estuve, incluso me salí y no llegaron
la verdad no llegaron a un punto claro sobre esto. Dice adoptar de manera excepcional un sistema de evaluación que incluya dos fases, una cualitativa y otra cuantitativa. Para que quede más claro para todos, cualitativa se hace a través de una retroalimentación, ¿sí? De una forma, como dicen los estudiantes en el colegio, con letras. Dice, ¿te califican con letras o te califican con números? Entonces, la cualitativa se hace a través de palabras, ¿sí? De una retroalimentación permanente. Y que tiene una fase cuantitativa, entiéndase por cuantitativa los números, que utilizará la escala de calificaciones que siempre hemos manejado en la universidad, que va de 0 a 5, con una excepción, y es la siguiente: cualquier estudiante cuya nota sea inferior a 3, no se le pondrá esa nota numérica, sino que se le colocará un pendiente. Entonces, allá tendrán que hacer una adaptación, no sé cómo van a hacer allá en la universidad, para que en el sistema que nosotros tenemos acostumbrado a registrar las notas, nos permita colocar un pendiente en vez de notas menores a 3. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál era la discusión que se tenía en la reunión? Bueno, ¿cuándo empieza esa fase cualitativa? ¿Cuándo termina? ¿Y cuándo empieza la cuantitativa? O sea, ¿hasta dónde van las letras y dónde empiezan los números? Entonces, eso es algo que este acuerdo no deja en claro. Y como aquí dice que esto es un proceso concertado, entonces yo lo que vengo es a que lo concertemos con ustedes. ¿Cuándo iniciamos esa fase cualitativa y cuándo iniciamos una cuantitativa? Como sea, al finalizar la asignatura, cada uno de ustedes va a tener un número en su calificación. Sea que lo pueda lograr en este semestre, que eso significaría que al finalizar usted tenga una nota superior a 3, o sea que se queda con un pendiente para después, cuando haya ese proceso de nivelación, que no aclara aquí cuándo es, o para después cuando ya se pueda retornar a la normalidad. Entonces, esas son cosas que no se aclaran en este acuerdo. No hay fechas, no se dice cuándo terminará el semestre, no se dice cuándo empieza la cualitativa y cuándo empieza la cuantitativa, no se dice cuándo será ese proceso de nivelación. Entonces, esas fechas sí no están. Pero con lo que tenemos ahora y teniendo en cuenta que aquí dice que arranquemos desde el 8, entonces yo le planteo a ustedes cómo podemos iniciar ese proceso. Entonces, yo sí me gustaría que ustedes hablan un poquito. Por lo general en estas clases yo soy la que siempre habla mucho, y me gustaría escucharlos, a ver ustedes qué sugerencias tienen, qué opiniones tienen al respecto de ese acuerdo. Entonces, los escucho, muchachos. Bueno, el compañero me pregunta, dice, si lo pendiente significará que puede tener una recuperación o algo así. Verán, aquí mismo en el acuerdo dice lo siguiente. Dice, para los estudiantes cuya evaluación sea inferior a 3, se dejará una calificación como pendiente y se llevará a cabo un proceso de acompañamiento por un tiempo contemplado en el calendario académico. Entonces, yo lo entiendo que sí habrá un proceso de recuperación dentro de un tiempo que se va a llamar de acompañamiento, pero aún no se ha establecido el calendario académico, no sabemos cuánto tiempo va a ser eso, cuándo empieza y cuándo termina. Pero la respuesta así como más sencilla y directa sería que sí, que lo pendiente va a tener luego una recuperación en ese tiempo de acompañamiento, dice, que será contemplado en el calendario académico. ¿Sí te queda claro esa parte? Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta o algo más que compartir? Sí, yo entiendo dentro de mí, o sea, es que esto no queda muy en claro. Mire que ahí dice fase cualitativa y no tiene mucho texto explicativo,
Yo entiendo que es lo que hemos venido haciendo con las actividades. Ustedes me entregan una actividad y yo les doy una retroalimentación diciéndoles que el trabajo está bien hecho o si de pronto tienen algo que corregir, diciéndoles esta parte la pueden mejorar de esta forma. Entonces yo entiendo esa fase cualitativa de esa forma. ¿Por qué no dice que es una escala? Aquí no dice va a haber una escala como le colocan a los estudiantes en la primaria y en el bachillerato, que les ponen superior, alto, básico y bajo, creo que es la otra. Aquí no habla de ese tipo de escalas, solamente dice un proceso de valoración flexible, y flexible deja mucho abierto, continuo, sistemático, concertado y de retroalimentación permanente. Entonces yo entiendo que esa cualitativa es como lo que hemos hecho hasta ahora con las actividades, que yo les devuelvo a ustedes una retroalimentación de cómo está el trabajo, si está bien hecho o si le quedó faltando algo. Eso es lo que yo entiendo en esa fase cualitativa. Una autoevaluación. Bueno, el proceso de autoevaluación sí es algo que todos deberíamos hacer constantemente. Si estoy aprendiendo, eso es muy importante. Ustedes como estudiantes sí están aprendiendo, uno como docente sí, será que estoy enseñando bien. O sea, la autoevaluación es importante y es una de esas partes de la calificación, pero no sé si es tanto así como autoevaluación. Igual de todas maneras, al final dice que hay que colocar una nota cuantitativa. O sea, al finalizar, nosotros como docentes, el sistema nos va a permitir registrar una nota numérica. ¿Por qué se llega a esa decisión en la universidad? Porque hay muchos estudiantes que dependen de becas, hay muchos estudiantes que dependen del promedio. Para entrar a una maestría, a usted le piden el promedio de calificaciones. Entonces, si uno tiene un semestre que en la mitad le dice superior, entonces ahí cómo califican ese promedio, o cómo accede usted a esa beca, o cómo continúe, por ejemplo, en Familias en Acción o en Jóvenes en Acción. Entonces, por eso dicen que al final, la nota final de las asignaturas en este semestre, como sea, van a tener que tener un número. Entonces, si hacemos esa fase cualitativa, habrá un momento en que esa fase cualitativa tiene que traducirse a un número, porque si no, ¿de dónde va a salir la nota final de la asignatura? Entonces, ese es el problema que está ahí con esta parte. Bueno, yo les voy a compartir en este momento, ahí mismo, la concertación que hicimos al iniciar el semestre. Si la pueden ver, ahí dice criterios de evaluación. Esto es lo que nosotros habíamos acordado al empezar la asignatura, cuando todavía teníamos pensado que este semestre se iba a llevar de forma presencial. Yo en ese tiempo pensé que de pronto iba a haber paro, pero jamás me imaginé una cosa como la que estamos viviendo. Entonces, esta evaluación fue la que concertamos en ese momento. Habíamos hablado que había una evaluación escrita, que serían 3 evaluaciones y que darían el 60% de esa nota final. Y que habían unos talleres que iban a ser 5 talleres y que daban el 40% de esa nota final que se va a colocar. Entonces, teniendo en cuenta que al final de todas maneras va a ser una nota numérica y que ahora no va a poder hacer una evaluación escrita, pero que la podemos cambiar por un cuestionario, y que los talleres los podemos adaptar con las actividades que se han hecho y con las que podemos hacer más adelante. Entonces mi pregunta es, ¿están de acuerdo con mantener esto, sino que cambiar la estrategia, o modificamos esos porcentajes?
Entonces, muchachos, los escucho. Mantenemos estos porcentajes. Recuerden que en el acuerdo dice que hay que concertar los porcentajes. ¿Están de acuerdo con que los mantengamos o los modificamos? Necesito saber si están de acuerdo o no. Bueno, hay un voto porque los mantengamos. Los demás, ¿qué dicen? ¿Mantenemos esos porcentajes? Obviamente no haremos evaluaciones escritas, sino que haríamos, por ejemplo, Esa es otra duda que dice el compañero, eso es algo más que hay que concertar. Si mantenemos estos porcentajes, los talleres tomamos en cuenta los que ya se han realizado hasta ahora o empezamos con talleres nuevos a partir de hoy. Eso es otra cosa que hay que concertar. Primero, concertemos si todos están de acuerdo en mantener los porcentajes. Bueno, hasta ahora tenemos 7 votos por mantenerlos. Por favor, los demás compañeros que están, necesito que tomen una posición, que voten si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Bueno, ya tenemos 16 votos por mantenerlos, teniendo en cuenta que están asistiendo a las clases virtuales 20 estudiantes ahorita y a través de WhatsApp 28, entonces ya tendríamos la mayoría. Entonces yo creo que la decisión por mayoría sería que mantengamos los porcentajes. Ahora, ¿están de acuerdo con que las evaluaciones las cambiemos por cuestionarios que se hacen en el COES? Y obviamente las personas que no tienen acceso al COES lo hacemos por cuestionarios a través de WhatsApp. Bueno, ya tenemos 16 votos, entonces yo creo que considerando que estamos 20 ya serían la mayoría, entonces mantenemos los porcentajes. La otra pregunta que hacía el compañero, consideramos las actividades que ya se han llevado a cabo, entonces, ¿qué actividades hemos llevado a cabo? Este taller que yo tenía aquí planteado de conceptos actuales, el segundo sí se hizo, fue el que ustedes hicieron sus aportes y se entregaron a través de correo y a través del COES. Ese lo hicimos. La parte de planeación, hicimos un trabajo la clase anterior de planeación estratégica. Ahí tengo algunas entregas, no todos lo han hecho.
Y en organización podríamos hacer la actividad que yo les estoy proponiendo en esta clase. Entonces, la pregunta es, ¿mantenemos esas actividades? Obviamente, como la evaluación se activa a partir del día de hoy, para los que no se han podido poner al día, pues lo pueden hacer en este tiempo, y si no, pues esas actividades les quedaría como pendiente. ¿Ustedes están de acuerdo en utilizar esas actividades que ya hacemos o empezamos desde cero? Bueno, entonces yo creo que la mayoría está de acuerdo con mantenerlos. Entonces, para que quede claro cuáles son las actividades que mantendríamos. La primera actividad, que era de los conceptos actuales de la administración, donde muchos hicieron sus aportes. Vale la pena aclarar que tengo 30 estudiantes en lista, y de los 30 estudiantes en lista, solo 5 no entregaron esa actividad, o sea que 25 lo hicieron. Dice el compañero que si se puede mejorarlos, por supuesto. Y para los que no hicieron, entregarlo, claro. Entonces yo abro una nueva actividad, no voy a abrir la anterior porque si no se me hace un enredo con las que ya califiqué. Entonces yo abro una nueva actividad donde ustedes pueden subir la actividad que tengan pendiente, o por el contrario, si ustedes creen que la pueden mejorar, la colocan. Eso sí, ahí en la actividad, por favor, especifíquenme en qué actividad están mejorando, que ustedes ya la entregaron, pero que quieren que se tenga en cuenta esta nueva. Para eso yo les voy a dar un plazo de 15 días a partir de hoy. Entonces, si hoy es 8 de junio, entonces les va a tener plazo para entregar esas actividades pendientes hasta el 22 de junio. ¿Cuáles son las actividades? Los conceptos actuales, que la mayoría ya entregaron, y si quieren mejorar la entrega que hicieron lo pueden hacer. La parte de planeación estratégica, esa actividad se dejó hace 8 días y se podía entregar hasta hoy a medianoche, pero si usted no la alcanzó a entregar, tiene estos 15 días para complementarla. Y la de organización, que es la que apenas estoy dejando hoy aquí. Entonces yo voy a dejar abiertas las pendientes hasta el 22 de junio, y la que dejo la clase del día de hoy hasta el 29, para que tengamos tiempo perfecto de que todos se traten de nivelar. Si de pronto usted necesita un tiempo adicional, pues usted ya me escribe al interno, me dice por tal y tal y tal razón yo necesito un tiempo adicional, y ahí ya cuadramos y eso no hay ningún problema. Tampoco se trata de apretarnos. Igual estamos pendientes de ese calendario académico que nos prometen en el acuerdo, pero que no existe aún. Una vez salga eso, entonces sí ya nos ajustaremos a los tiempos. Pero por ahora a mí me parece que 15 días es suficiente para que se pongan al día, y 3 semanas para entregar la otra actividad. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nuestro querido mes de junio nos cuenta con 3 días festivos. No podemos darnos ese lujo de perder esos 3 días.
El 25 de mayo, que fue festivo, sí nos lo tomamos en festivo, pero yo creo que estos 3 días sí vamos a tener que tener la clase porque si no nos vamos a atrasar mucho. Entonces, el siguiente lunes, que es 15 de junio, a pesar de que es festivo, pues yo los espero para que podamos continuar la clase. Entonces, ¿están de acuerdo con todo lo que hemos dicho? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Por favor, háganmelo saber. Todo claro, gracias, profe. Bueno, entonces para que quede así como resumen, entonces acordamos mantener los porcentajes, vamos a dejar los talleres, las actividades que teníamos para los que ya las entregaron, pueden modificarlas si consideran que pueden mejorar esa entrega, o si no, yo les tendría en cuenta esa entrega que ya hicieron para esa calificación. Estaría conceptos actuales, planeación estratégica y la actividad de organización, y se les va a dejar un tiempo de 15 días para las anteriores y 3 semanas para la de organización, que se deja el día de hoy. Entonces, si no hay ninguna otra duda, ninguna inquietud, pues no me queda más que decirle que muchas gracias. Dice, ¿la clase de lunes comenzaría a las 2? Sí. Las capacitaciones de esta semana se plantearon para el día jueves, entonces el lunes empezamos a las 2 de la tarde. La reunión, pues ya me han de hacer llegar la concertación que hicieron, y no, sí, la clase del lunes la empezamos a las 2 de la tarde, eso no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen alguna otra duda o inquietud? ¿No? Bueno. Bueno, muchachos, entonces no me queda más que decirle muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben, me escriben al WhatsApp, al teléfono, al correo electrónico. Ahí estaremos tratando de ponernos al día. Yo les comparto esa parte del acuerdo, les comparto la información de la clase del día de hoy, las diapositivas, y ya voy a redactar más o menos el acuerdo que hemos llegado y abrir las actividades pendientes dentro del COIS. Entonces, no siendo más, muchas gracias, que tengan un buen resto de día y un buen resto de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.